Para ya empezar a hacer uso de nuestra base de datos, lo primero que haré es cerrar estas pestañas que pues por ahora no las usaremos más, y voy a crear una carpeta a la que llamaré routes. Dentro de esta carpeta voy a crear un archivo que tendrá como nombre out.routes.js. Perfectamente puedes llamarlo solo out.js, pero como puedes ver, al agregarle la palabra routes hace que cambie el icono del archivo, y esto me ayuda a guiarme un poco más a lo largo del proyecto. Este icono cambia porque yo tengo instalada una extensión de Visual Studio que se llama Material Icon, que es esta de aquí, y tú puedes instalarla si también quieres tener los mismos iconos que yo tengo. Ahora, este archivo out.routes.js, en él irán las rutas para que los usuarios puedan registrarse, ya sea como profesor o como estudiante, y también para iniciar sesión. Para ello tengo que importar el módulo express, import express from express, y voy a crear una constante que llamaré router, que será igual a express usando un método llamado router. Con esto ya podemos crear nuestra primera ruta de una manera muy similar a la que hicimos en nuestro app.js, pero en lugar de usar la constante app, ahora usaremos la constante router. Entonces escribimos router, y la petición que yo voy a hacer a esta primera ruta será de tipo post. Recordemos que las peticiones get son para solicitar datos, las post son para enviarlos, las put son para reemplazarlos y las delete son para borrarlos. En este caso usaré post, ya que esta será la ruta para registrar los usuarios. Entonces voy a asignarle ahora el nombre, por así decirlo, que será sign up. Siempre debe ir esta barra antes del nombre para indicar correctamente que esto es una ruta. Ahora perfectamente podemos escribir aquí la función que se va a ejecutar en el momento que un usuario acceda a esta ruta bajo la petición post. Entonces voy a crear una función flecha que va a tener un request y un response. Lo que quiero que haga esta función será primero pues mostrar por consola el request.body que esté recibiendo, y que envíe un mensaje que diga registrado. Entonces voy a formatear este código para verlo un poco más ordenado, así que voy a view, en command palette escribo format document, y aquí está, puedo dar clic o usar las teclas control shift y vemos que se reacomoda un poco más este código. Entonces voy a guardarlo con control S, y para poder ver estos cambios voy a usar un programa llamado Postman, que estoy seguro que la mayoría de las personas aquí ya lo conocen y lo tienen instalado en su PC, pero para quienes no lo tengan puedo hacerles un video de cómo descargarlo si así lo desean. Básicamente este programa es una herramienta que principalmente nos permite crear peticiones sobre APIs, en este caso la API que nosotros estamos creando, y de una forma muy sencilla poder de esta manera probar estas APIs. Para quienes no saben qué traduce API, es Application Programming Interface, que en español sería interfaz de programación de aplicaciones, y no es más que un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones. Ahora, para probar esta ruta que acabamos de crear, lo que haremos es en esta casilla donde dice que insertemos la URL que queremos hacerle la petición, me dirigiré aquí a nuestro navegador donde tenemos abierto nuestro servidor, y vamos a copiar la URL y seguidamente la pegamos aquí en nuestro Postman. Esto que dice localhost 3000, digamos lo que es como nuestra base, nuestra URL base. Esto quiere decir que sí o sí, sin importar cuántas rutas creemos, siempre tendrá este localhost 3000 como un prefijo, llamémoslo así. Entonces ya con este localhost pegado, lo único que debemos hacer es completarlo
con el nombre de nuestra ruta, que yo llamé sign up. Y como esta ruta acepta peticiones tipo post, debo cambiarle este get y seleccionar post. Y al mostrarme por consola el request.body, pues lo más apropiado sería pasarle dicho body. Y voy a seleccionar la opción de xww-form url encode, recordando que esta opción la habilitamos en nuestro app.js con este tramo de código. Entonces el body tendrá un name que será como la cuenta del usuario que yo quiero registrar, y los atributos son un name que será Steve Adams, por ejemplo. También tendrá un email que será steve@adams.com y una contraseña será steve123. Entonces ya puedo dar clic aquí en Postman y como ven me muestra un error, pero este error se debe a que primero que todo en nuestro out.routes.js ese objeto router, que es el que contiene la ruta que hemos creado hasta ahora, ni siquiera lo hemos exportado como para poder hacer uso de él en otros archivos, por lo que voy a escribir module.exports igual a router. Control Shift V, formateo un poco el código y ahora guardo este archivo y podemos dirigirnos a nuestro app.js y en nuestra sección de rutas voy a borrar esta que habíamos creado antes porque realmente no volveremos a hacer uso de ella. Y ahora voy a escribir app.use, o sea, nuestra aplicación va a hacer uso de algo. Ese algo es nuestro archivo, pero antes de poder llamarlo, debemos elegir si nosotros queremos que todas las rutas que vayamos a importar de este archivo le vayamos como a anteponer algo. O sea, si yo escribo aquí out, esto quiere decir que para yo poder acceder a esta ruta sign up, después de localhost debo escribir out y luego la barra y ahí sí el nombre de la ruta que yo quiero acceder. En este caso yo voy a omitir esta opción, no voy a anteponerle nada, por lo que simplemente voy a dejarle una barra sola. Y ahora sí puedo pasar a requerir mi archivo, que se encuentra un nivel arriba en la carpeta routes y es el archivo out.routes. Pongo punto y coma al final, guardo esto y ahora voy a probar de nuevo esta ruta en Postman. Doy clic en enviar y efectivamente me manda el mensaje registrado, y en la terminal de Visual Studio Code puede ver que está leyendo cada uno de los datos que estoy enviando en este body. Entonces ya con esto nosotros tranquilamente podemos dejar todo el cuerpo de la función que queremos ejecutar a la hora que se acceda a esta ruta en este mismo archivo, pero considero que es una mejor idea primero crear otra carpeta a la que llamaré controllers, y dentro de esta carpeta crearé un archivo que llevará como nombre out.js, haciendo alusión a que este archivo será quien en realidad contenga las funciones que va a ejecutar nuestro archivo out.route.js. Entonces, primero que todo, como este archivo será el que inserte filas a nuestras tablas y que luego lea los datos de nuestra base, entonces necesitamos permitir que este archivo acceda a nuestra base de datos. Para ello debemos importar un objeto que declaramos antes en este archivo keys.js, que es este objeto pool. Entonces nosotros debemos importar el objeto pool de la ubicación del archivo que tenemos, que son un par de niveles arriba. Está ubicado en la carpeta database y es el archivo keys.js o solo keys. Seguido a esto voy a crear una constante a la que llamaré authentication, que será igual a un objeto que voy a exportar para poder hacer uso de él en otros archivos. Y ese objeto lo exporto porque este será quien contenga todas las funciones que harán el proceso de nuestro registro y de iniciar sesión. Entonces, para iniciar a crear nuestras funciones voy a escribir authentication punto y el nombre de la función que crearé será sign up, que será igual a
tranquilamente podemos cortar esta función que definimos anteriormente con control X y la pego aquí, control Shift I para formatear el código, y voy a guardar este archivo. Ahora, para nosotros desde out.routes.js poder hacer uso de esta función que acabamos de crear, debemos importar este objeto authentication. Entonces escribimos import authentication from y la ubicación del archivo, que es un par de niveles arriba en nuestra carpeta controllers, y en nuestro archivo out, punto y coma. Y ahora simplemente llamamos aquí dentro de nuestra ruta el objeto authentication y su método sign up. Entonces voy a guardarlo y voy a volver a hacer la petición desde Postman, asegurándome que no tenga ningún error, y voy a enviarlo. Me sigue mostrando el mensaje de registrado y efectivamente sigue leyendo los datos, así que sigue funcionando con completa normalidad. Entonces realmente esto no es todo lo que yo quiero hacer en esta función. Lo que yo quiero hacer es que a la hora de darle clic en enviar, o pues que haga la petición post a esta ruta, lo que haga es registrar el usuario que me estén mandando, pues insertando estos datos en nuestra base de datos, valga la redundancia. Para ello voy a crear una constante que será un objeto, y todo ese objeto, cada uno de los atributos de ese objeto los va a obtener de el request.body. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener del request.body? Pues cada uno de estos atributos, que son el name, el email y el password por ahora. Pero como yo también quiero saber si lo que voy a registrar es un profesor o un estudiante, también voy a recibir un apartado de role que ya voy a agregar inmediatamente aquí en nuestro Postman, que este rol nos ayuda a indicar, como ya dije, a saber si es un profesor o un estudiante. Entonces lo voy a dejar como estudiante, y lo que yo quiero que haga es que en base a ese rol voy a poner una condición, que si ese rol es igual a profesor, pues que me envíe un mensaje que diga simplemente profesor, y en caso contrario voy a enviar un mensaje que diga student. Perdonen, aquí puse una coma y en realidad es un punto y coma, al igual que después de student es un punto y coma. Estoy utilizando simplemente un if y un else. No estoy validando que específicamente, si no es un profesor, que sea un estudiante lo que me pasen, ya que las validaciones de esto las haremos cuando estemos creando el front-end. Solo daremos las opciones de escoger profesor o estudiante, no habrá ninguna otra opción, por lo que no es necesario validar esto estando en el backend. Entonces voy a guardarlo como ya está guardado y voy a enviar la petición, y como pueden ver me manda este mensaje de student porque el rol corresponde a student. Pero si lo cambio por profesor y lo voy a enviar, efectivamente me muestra el mensaje de profesor. Ahora, en realidad lo que yo quiero hacer no es mandar este mensaje, sino que en el caso que el rol sea profesor, pues para poder insertar una fila en nuestra base de datos haremos uso del objeto pool que importamos y de un método que se llama query. Dentro de este query irá toda la sentencia SQL para poder insertar una fila. Entonces insert into, y voy a abrir una terminal aquí en el Visual Studio para poder ingresar a nuestra base de datos con sudo -u postgres psql. Me pide la contraseña de mi usuario de Linux. Ya estoy en Postgres y me voy a ubicar en nuestra base de datos que se llama PEVN. Ahora voy a ver las tablas que tengo con barra invertida DT. Y aquí está: asignación, curso, entrega, profesor, estudiante y estudiante versus curso. A la tabla que yo quiero ingresarle una fila en este momento será la de profesor. Entonces será insert into profesor.
Y ahora, como los valores que me están dando es name, email, password y role, debo indicar que específicamente esas serán las columnas a las que voy a rellenar. Y para eso, pues para estar más seguro del nombre de las columnas, voy a escribir en nuestra terminal select asterisco from profesor, y aquí está cada una de las columnas. Entonces iniciaré con el nombre, luego irá el email, copio, pego y también la contraseña. Entonces ahora debo indicarle los valores que va a tomar cada una de estas columnas, que va a ser 1, 2 y 3 respectivamente. Y esta función query también recibe otro parámetro, que es un arreglo de los valores que estoy indicando aquí, 1, 2 y 3. En este caso son name, email y password. Entonces coloco punto y coma al final. Y como esta función, como esta consulta demora un poco, ya que tiene que ir a hacerla a nuestra base de datos, voy a utilizar la palabra await. Y para hacer uso del await, claramente también debemos declarar esta función como async. Y quiero que una vez haya hecho esto, pues es muy probable que ocurra algún error. Entonces lo que haré es, de momento voy a cortar esta await y voy a insertar un try catch dentro de esta condicional para poder manejar un poco más estos errores. Ya puedo pegar el await de nuevo, y quiero que si en caso de que capture un error, me haga un res.status de 500, ya que es un error, que devolverá un JSON, y ese JSON tendrá un mensaje, y ese mensaje dirá un error ha ocurrido. Aquí an error has occurred. Y también quiero que me muestre el error que ocurrió. Entonces voy a guardar esto. Pero si todo resulta bien, quiero que también me mande un res status, pero esta vez 200, ya que todo ha ido bien. Y de igual manera enviaré un JSON que tendrá un mensaje que diga básicamente que el registro ha sido exitoso como profesor. Successful registered professor. Y me enviaron un objeto tipo profesor que va a tener los atributos que me enviaron por el request.body, que es el name, email y password. Entonces voy a darle una última revisada al código, espero que no me haya equivocado en algo. Voy a darle Ctrl+I para formatear, que ya se formateó un poco. Y ahora voy a ir a probarlo en Postman. Voy a darle en enviar. Dice que un error ha ocurrido. Veamos cuál es el error. Error has occurred. Insert into profesor, name, email, password. Aquí escribí values con T al final y sin esa T. Entonces voy a guardarlo. Y ahora voy a enviarlo de nuevo. Me dice que, no esperé a que terminara de reiniciarse el servidor. Ahora sí voy a enviarlo. Y ya me muestra el mensaje de que el registro ha sido exitoso. Entonces, si ahora me voy a la terminal donde tengo abierta mi base de datos y vuelvo a hacer esta misma consulta de select asterisco from profesor, ya ven que hay una nueva fila y es efectivamente los datos que estoy enviando por Postman. Pero yo quiero adicionar algo. Por ejemplo, si yo vuelvo a enviar exactamente estos mismos datos, si vuelvo a enviar, mejor dicho, este mismo correo electrónico, quiero que ya no permita hacerle el registro al profesor o al estudiante en dicho caso, ya que no es una buena práctica que más de un usuario tenga registrado el mismo correo electrónico. Entonces esta columna email
debe ser de tipo única. Veamos si en nuestra base de datos la declaramos así. No, creo que olvidé declarar que fuera de tipo única. O sea, debí haber escrito al principio unique, y también en mi student debí haber escrito unique. Pero si queremos cambiar esto, deberíamos como borrar las tablas y volver a declararlas, y eso es un poco tedioso. Entonces vamos a hacerlo directamente aquí. Entonces para eso escribo alter table, el nombre de la tabla que voy a alterar. Empezaré con la de profesor. Ahora voy a agregar una restricción a la que primero debe ir el nombre de la tabla, luego el nombre de la columna y seguido de key. Ahora debo indicar que las columnas que voy a alterar van a tomar el tipo única, y dentro del paréntesis colocaré las columnas. En este caso solo es p email. Aquí coloqué mal el nombre de la columna, es p email. Entonces coloco 2 puntos y enter. Ya se ha alterado la tabla. Entonces haré lo mismo con la estudiante. Cambiaré aquí profesor en vez de student, y aquí también student en vez de profesor, perdón. Entonces doy enter y ya se ha alterado. O sea que las columnas S email y P email ahora tomaron el valor de, bueno, ahora son de tipo únicas, por lo que si yo trato de volver a enviar desde el Postman estos mismos datos, y el error que nos muestra tiene una restricción que es la que acabamos de crear. Y también cabe resaltar que esas restricciones son únicas, y nosotros sabemos que cuando en una clase un atributo toma un valor único para cada uno de los objetos que pertenezcan a esa clase, en este caso la clase sería error, entonces nosotros podemos utilizar ese atributo para diferenciar objetos unos de los otros. Entonces si nosotros queremos mandarle un mensaje personalizado diciéndole que en este caso pues no se puede usar ese email porque ya alguien más lo tiene, lo que podemos hacer en nuestro código es, dentro de nuestro try catch, cuando capture el error podemos insertar un condicional, un if else, y la condición será que si error punto constraint, o sea la restricción, es igual a esta que nosotros tenemos aquí, profesor p email key, entonces que lo que haga es enviar pues un status 500 también con un punto JSON, y que el mensaje sea pues ya no solo un error, no solo que un error ha ocurrido, sino que un poco más personalizado, que diga alguien ya está usando ese correo electrónico, someone is reusing that email, y que pues me mande el error también. En caso de que el error sea de otro tipo, pues como no tenemos ningún otro error que nosotros podamos deducir por ahora, voy a hacer que me envíe el mensaje más como genérico, que dice que un error ha ocurrido y solo lo muestre. Ctrl+Shift+I para formatear el código. Voy a guardarlo y voy a volver a enviar la petición. Ahora el mensaje está personalizado, que dice alguien está usando este correo electrónico. Entonces si yo lo cambio, digamos en vez de Adams voy a colocar profesor y le envío. Como el correo electrónico es diferente, efectivamente me lo ha registrado. Entonces si yo escribo select en nuestra terminal, select asterisco from profesor, ya me muestra estas dos filas que son los dos profesores que he insertado hasta ahora. Entonces, como nosotros no solo queremos registrar profesores, sino que también estudiantes, pues esto es lo que va dentro de la función de si el rol es igual a profesor. Pero en caso de que no sea igual a profesor, o sea que sea estudiante, también pues podemos copiar esto mismo hasta cierto punto, pegarlo aquí
y hacerle los cambios pertinentes, que es primero, no va a insertar en la tabla profesor, sino que será en la tabla student, y esta inicial P cambia por S. Los valores serán los mismos, al igual que los que estoy recibiendo por el request.body también son los mismos. El mensaje, en vez de mandar profesor, ahora será student. Y recuerdan que la restricción que nosotros creamos era esta misma, pero en vez de profesor solo era student. Entonces voy a hacer el cambio, student, y en vez de la P va la S. Y en sí esto ya debería funcionar para también poder registrar profesores y estudiantes. Entonces voy a guardar el archivo y ahora voy a redirigirme a mi Postman y el rol lo voy a cambiar por student. Voy a darle clic en enviar y ahora me dice que el registro como estudiante ha sido exitoso. Voy a hacer un select asterisco from, pero esta vez de la tabla student, y efectivamente ya lo está insertando en la tabla student. Muy bien, con esto ya tenemos terminado nuestro registro. Voy a probarlo de volver a enviar el mismo correo para ver si me sigue enviando el mensaje personalizado. Efectivamente, esta es la restricción del error. Y pues como ya iba diciendo, ya el registro de los usuarios ya está terminado. Ahora podemos proceder con una función a la que llamaré sign in, que será para iniciar sesión. Esta función también será tipo asíncrona, tendrá como parámetros un request, un response, será una función de tipo flecha, y dentro del cuerpo de la función de tipo flecha, pues primero que todo, los datos que debe pasar un usuario para poder loguearse en su cuenta, pues es su email y también su contraseña, aparte del rol, claramente. Entonces, pues primero voy a crear, antes de empezar a formar todo el cuerpo de la función, voy a crear la ruta que va a hacer uso de esa función. Entonces será un router post, también será de tipo post, y ahora el nombre de la ruta será sign in. Entonces también debo pasarle el objeto authentication, pero esta vez su función sign in, punto y coma, voy a guardarlo. Entonces voy a crear ya otra URL en Postman, donde será básicamente igual a esta, y voy a pegarla aquí, pero en vez de sign up va a ser sign in. También será de tipo post. El body será un email, digámosle un email que ya está registrado, steve@adams.com. La contraseña, que recuerdan que era Steve123, voy a revisarlo, Steve123 exactamente, y el rol, que era un profesor. Creo que podemos crear una colección en nuestro Postman que llamaré PEM, y voy a ir guardando estas rutas para en un futuro usarlas. Entonces voy a dar control S, el nombre voy a dar por colocar simplemente sign up, y va a estar dentro de esta carpeta PEM. Voy a guardarlo, y esta también la voy a guardar de una vez, control S, pero el nombre de esta será sign in, y ahora también en nuestra carpeta PEUN. Y ahora ya podemos seguir con esto. Recuerden seleccionar la opción XWW Form URL Encode. Yo hoy no la seleccioné y todo esto lo hice dentro de la opción Form Data. Solo voy a cortarlo y lo voy a pegar aquí para no perder todo el tiempo. Ahora voy a enviarlo, y por ahora pues no me dice nada porque la función aún no existe, pero ya podemos empezar a recrearla. Entonces voy a, así como creé las constantes que me recibiera del request body todos los datos que necesitaba para poder registrar un usuario, voy a hacer lo mismo, crear una constante que será un objeto, y todo ese objeto, los datos de ese objeto serán extraídos del request.body, pero esta vez en vez de name, email, password y role, solo será email, password y role. Ahora también en base al rol, si el rol
rol es igual a profesor, pues va a hacer algo, y en caso de que no, pues va a hacer otra cosa. Y lo que va a hacer en caso de que sea profesor, pues va a hacer un try catch para poder capturar los errores. En caso de que tenga algún error, pues va a enviar un res.status 500 con un JSON que va a tener un mensaje que diga an error has occurred, y también quiero que me mande el error. Entonces lo que quiero que haga esta función, primero que todo crearé una constante a la que llamaré student, porque como lo que haré es leer si hay algún estudiante que esté registrado con este nombre y esta contraseña, pues voy a almacenar eso en esta constante estudiante. Ahora haré uso de el await y haré un pool.query que será select asterisco from la tabla pero perdón, estamos aquí en profesor, perdón, entonces la constante la llamaré profesor y la tabla también será profesor, a la que haremos la consulta. Entonces quiero que me seleccione todas las filas de profesor donde su correo electrónico sea igual a un valor que te voy a pasar, que sea el número 1, y que también la contraseña sea igual a este valor 2 que te voy a pasar. Entonces los valores se encuentran en este arreglo, que son email y password. Voy a quitar esta barra de momento para tener un poco más de espacio, y quiero que pues por ahora solo me haga un res.send de profesor. Entonces voy a guardar esto. Ahora me dirijo aquí al Postman, lo doy en enviar, me envía, aparece ahí un error, profesor. Claro, porque no sé por qué sigo teniendo la idea de que es un student lo que vamos a leer, cuando en realidad es un profesor, y pues ese email no existe en la tabla profesor. Entonces ya voy a cambiar eso, lo voy a guardar, voy a volverlo a enviar y aún hay un error. En vez de enviarlo, creo que pues que me muestre por consola al profesor que estoy definiendo. Guardar, voy a enviarlo. Bueno, ahora el error, perdonen tantos errores, es que contraseña está mal escrita. Voy a guardarlo de nuevo y voy a enviarlo. Se queda cargando, pero en nuestra terminal podemos ver que nos muestra un objeto que tiene diferentes atributos, como el comando que usamos para este objeto, el número de filas y demás cosas, pero en realidad lo único que nos importa a nosotros es este rows, que realmente es el que contiene pues la información del profesor que estamos seleccionando en este caso. Entonces lo que haré en nuestro Visual Studio Code es escribir aquí punto rows, pero todo esto, para poder aplicarle el punto rows, debe estar dentro de otros paréntesis, y voy a colocar otro await fuera de él. Entonces voy a guardarlo, y esta vez ya no voy a enviarlo por consola, sino que mejor lo enviaré directamente por el Postman. Entonces, profesor, voy a guardarlo. Ahora haré la petición de nuevo. Bueno, no espera que cargara el servidor, tengo que esperar un poco a que se reinicie. Voy a revisar, ya está reiniciado, y efectivamente nos muestra el ID del profesor que estamos seleccionando con el nombre, el email y el password, y nos lo muestra es porque este email y esta contraseña, esta combinación de email y contraseña sí existe, pero en caso de que nosotros pues ingresemos algo que no exista,
pues lo que hará es simplemente de retornarme un arreglo vacío. Entonces, como nosotros queremos acceder es a, como esto es un arreglo de objetos, realmente al que nosotros nos interesa es el primer objeto, o sea, el objeto que está en la posición 0. Así que para eso voy a enviar un res status, más bien, que sea 200, y voy a enviar un JSON también. Voy a responder con un JSON, mejor dicho, que va a tener un ID que será de el profesor, será la posición 0 y será su atributo ID P. También voy a enviar un nombre que será de profesor, en su posición 0 va a ser su P name, al igual que voy a enviar un email que será de profesor, la posición 0 será su P email y su rol. El password no lo voy a enviar porque pues no sería muy conveniente que devolviéramos la contraseña y que la contraseña estuviera por toda la aplicación, porque les voy a explicar cómo va a funcionar este inicio de sesión, aunque yo sé que existe un módulo llamado Passport que puede ayudarnos con esto. Incluso hay uno que se llama View Passport y podemos crear sesiones locales con Passport Local o iniciar sesión con Facebook u otra red social. Pero en este caso lo que nosotros haremos es dentro del local storage o dentro del session storage de nuestro navegador. Por ejemplo, si yo me dirijo a Chromium y abro una consola en Application, vemos que está un local storage y un session storage. Entonces yo lo que haré es, en un futuro, cuando ya tengamos nuestra aplicación de front-end empezando a desarrollarla, estos datos que estoy devolviendo por Visual Studio Code los voy a almacenar en este session storage para hacer uso de ellos en cualquier otra página que vayamos redireccionando en nuestro navegador. Por eso es que tal vez para algunas personas hacer un atributo ID que llame a todo esto del profesor, en vez de simplemente devolver el objeto profesor tal cual, no tiene un poco de sentido, pero más adelante van a ver que sí lo tiene en realidad. Entonces voy a guardarlo, voy a esperar a que reinicie el servidor y ahora voy a enviar petición Postman y vemos que manda un ID 1, el nombre es Steve Adams, el email es steve@adams.com, el rol es profesor y el password pues no lo estamos retornando, ya que pues no sería muy buena idea. Luego de esto pues siempre existe la posibilidad de que este profesor no exista, o sea, como nosotros vimos, si le enviamos datos que no coinciden, pues lo que hace es devolver un error ha ocurrido, pero a nosotros nos gustaría mejor que enviara un mensaje más personalizado que diga que en este caso que el profesor no exista o que el estudiante no existe cuando hagamos la función del estudiante. Por lo que voy a hacer una pequeña validación aquí dentro de este try catch antes de enviar este status 200, y va a ser que si profesor, pues nosotros sabemos que profesor es un arreglo de objetos, entonces tiene una propiedad como todos los arreglos que se llama length, y si esta propiedad pues su longitud es mayor a 0, pues sí va a enviarme este status 200 con los datos del profesor. Entonces esto voy a subirlo un poco con Alt y la flecha hacia arriba. Pero en caso de que no sea mayor a 0, pues lo que va a hacer es enviarme algo parecido a este regstatus 500. Pero en vez del mensaje de un error ha ocurrido, que diga el profesor no existe. Está con T al final. Y esto nos va con esta E. Entonces guardo
y ahora doy clic en enviar y me dice que un error ha ocurrido. En lugar de enviar este error, porque realmente no hay ningún error y el estatus no es 500, sino que lo podemos dejar como 200, vamos a mandar una propiedad que llamaremos not found y que será igual a true. Voy a guardarlo, voy a esperar a que el servidor reinicie. Ahora voy a enviarlo y efectivamente me manda el mensaje: el profesor no existe, y el not found, que es true. Si le mando la contraseña que sí es, me muestra los datos, y si cambio el correo electrónico, otra vez me muestra que el profesor no existe. Entonces vamos a hacer lo mismo pero con estudiante. Así que con este if que estamos capturando el rol profesor, ya lo podemos minimizar, y ahora dentro de este else podemos hacer uso de este código try catch, pegarlo aquí y hacerle los cambios pertinentes. Por ejemplo, la tabla ahora es student, los atributos son ese email y ese password, pero sigue recibiendo los mismos parámetros. El nombre de la constante ahora la llamaré student, y entonces aquí en profesor ahora será student, y todos estos atributos de profesor voy a cambiarlos por student. Entonces cambio este y este también voy a cambiarlo como student, y los otros ya no. Voy a guardar esto. Me dice que hay un pequeño error en modus.export authentication else. Bueno, creo que debimos haber puesto una llave más. Ahora formateo, y si se corre ya, o sea, con esto pueden ver en lo que nos puede ayudar un poco el formateo del código, ya que si borramos esta llave, pues voy a darle control Z y borro esta llave. Al darle en control shift I no hace absolutamente nada al código. Así vaya a view, command palette y de clic en format document, se queda exactamente igual, y eso es porque tenemos un error que a simple vista no lo podemos encontrar, pero cuando ya sabemos cuál es y lo arreglamos, cuando tratamos nuevamente de formatear el código, pues ya se organiza. Ahora guardo esto, el servidor reinicia con normalidad, y solo quiero cambiar ahora el rol es profesor a rol student, y el correo electrónico, si no estoy mal, creo que era student o no, creo que era profesor. Pues vamos a hacer la consulta a nuestra base de datos, que realmente no recuerdo, era profesor, sí. Debe haberle cambiado esto, pero ok, vamos a dejarlo como profesor. Creo que el resto de los datos, la contraseña era la misma, entonces solo me envía role student, claro, porque le estoy diciendo que me envíe los atributos IDP, IDA y todo con la letra P, cuando en realidad ahora debe ser la letra S. Se lo cambio, lo envío. Bueno, el servidor no ha terminado de reiniciar, perdonen que a veces se tarda un poco en mi computador. Ya cuando reinició ya me muestra el ID1, el nombre es Steve Adams, el correo es steve@profesor y el rol es student. Si le cambio la contraseña por una que no es, pues me dice que el estudiante no existe. Y ya básicamente con esto podemos dar por terminado el sign up y el sign in de nuestra aplicación, y ya podemos pasar un poco más a crear cursos, editarlos, borrarlos y demás.